Muy buenos días para todos. Bienvenidos a estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a nivel nacional desde nuestra plataforma en Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @derecho y propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter, transmitiendo el día de hoy en vivo y en directo desde el Facebook Live de Derecho y Propiedad. Y es que hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante porque vamos a hablar de los niños, de las niñas y de los adolescentes, específicamente en cuándo y cómo se configura un maltrato infantil. Nos acompaña entonces la doctora Nelly Charris. Ella es abogada y es experta en estos temas de infancia y primera adolescencia, en temas de familia, y es jefe en la Regional de Barranquilla de Derecho y Propiedad. Doctora Nelly, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Ha sido un placer compartir un tema muy importante. De diferentes formas lo estamos viviendo. Lo importante aquí es determinar la situación de cada uno de los que me están escuchando. Muchas Bueno, gracias. entonces demos por favor inicio ya como tal a estos diálogos jurídicos. El maltrato infantil en Colombia hay de diferentes múltiples formas de violencia que ocasiona un perjuicio no solamente a la niñez, a la adolescencia y determina diferentes situaciones. La ONU no solamente ha determinado, sino el derecho internacional de los menores. La Convención Colectiva de los Menores se han implementado diferentes acciones, ya sea legislativa, jurisdiccional, ya sean diferentes implementaciones que se dan a nivel de escolar. ¿Por qué? Porque el maltrato infantil es una violación, es un maltrato no solamente físico, sino moral, psicológico, y es un maltrato de diferentes entidades que se dan a los menores. El maltrato infantil es un perjuicio. Tú que me estás escuchando hoy en esta mañana, es un tema muy importante que no solamente nos afecta a nivel familiar, al Estado también. El Estado tiene el deber y la garantía de proteger esos derechos de los menores que están consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 44. Es un deber prima sobre cualquier derecho de los demás. El maltrato infantil se ha desarrollado en Colombia, como muchos ya conocen, padres que me escuchan, abogados, especialistas. Ha sido un tema muy formal, pero también muy complejo, a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, seguimos saludando a todas las personas que se siguen conectando en la mañana del día de hoy a estos diálogos jurídicos. El día de hoy transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook Live. Y es que, claro, toda esta forma de violencia, doctora, en contra de los niños, niñas y adolescentes es una realidad que se debe eliminar. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería esa definición que se le podría de pronto definir a lo que es un maltrato infantil? Sí, es muy importante determinar qué es el maltrato infantil, cuáles son las normas, quién lo protege y qué garantía tienen los menores actualmente, no solamente en Colombia, sino a nivel nacional e internacional. El Código General y el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 18, todos los que me están escuchando, no solamente ustedes, padres de familia, sino docentes y todos los abogados, no solamente el maltrato infantil nos afecta, sino que hay que determinar qué es el maltrato infantil. Según la norma establece el Código de Infancia y Adolescencia, es una norma que fue establecida ¿con qué fin? Con buscar definir que es un castigo, un perjuicio, no solamente moral, sino físico. Es un descuido, es una omisión, es una negligencia, es un maltrato que se le da a los menores. ¿Cuáles son esos menores? Preguntarán ustedes. Son los menores de 18 años, no solamente a los niños y a las niñas, sino también a los adolescentes. Según la ley 1098 del 98, se define esto como un perjuicio, un maltrato. Que me estás escuchando, padre de familia, si tu hijo ha sido víctima de ese maltrato, no solamente escolar, sino también maltratos a nivel de Estado, el Estado tiene el derecho de protegerlo.
Tú te preguntarás, ¿cuáles son esos maltratadores que se dan en Colombia? Lo definimos enseguida, mira. Padres de familia, tío, padrastro, suegro, familiares, amigos conocidos. Y tú, que has sido víctima de los niños, tienes el deber, tienes la protección, porque el código nos da esa consagración para proteger y ventilar ese derecho. El maltrato infantil ha sido uno de los que muchas formas se han dado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los vemos en el país en diferentes ciudades, conocidas a nivel de noticiero. ¿Contra quién? Contra el acoso sexual, contra el maltrato físico, contra la violencia o agresión que se está dando a nivel familiar, contra quién también tenemos que tener en cuenta por parte de los padres que se dan ese maltrato. Tú que me estás escuchando, cuando cualquier situación que se está presentando, no solamente a ti como padre de familia, no solamente a ti como ente o funcionario público, sino también tenemos que velar por esa protección que se da ante ese maltrato o agresión o violencia. No te puedes omitir a ese derecho y esa garantía que se le da a los menores. ¿Cómo podemos detectar un posible caso de maltrato infantil? La doctrina nos da 5 señales para determinar, tú que me estás escuchando, Derecho y Propiedad cuenta con especialistas en Derecho y Familia para ayudarte en cualquier situación que te está afectando. Sé que muchos de los que me están escuchando en este momento, sus hijos han sido víctimas de esa violación en el colegio. Vamos a determinar 5 situaciones. ¿En qué te enfocas tú? ¿Cómo tú vas a determinar esta situación no solamente en un familiar? Es cierto que ese joven que vive cerca de mi casa o está siendo afectado un familiar muy cercano o un amigo, ha sido ese menor, ese adolescente o esa niña o ese niño, ha sido afectado porque comenzamos ese maltrato desde el momento en que el primer año hasta menor de 18 años, hasta los 18 años. Entonces se invoca la primera presencia. Tú que me estás escuchando, son heridas, golpes, hematomas, que se pueden dar. Esos maltratos se configuran como un maltrato físico, que se dan también por quemadura de los padres de familia. Puede ser el padre, la madre o el representante legal que en ese momento tengan el cuidado de ese menor. También se da otra forma de maltrato infantil. El segundo sería el comportamiento. Vemos muchos jóvenes actualmente con la pandemia agresivos, un estado emocional de llanto, de tristeza, de aislamiento. No solamente lo estamos viendo, sino a nivel de padres de familia que me estás escuchando, o docentes, que son la segunda casa de los adolescentes. Hay que determinar si ese niño tiene un comportamiento, ha sido maltratado o ha sido abusado sexualmente por algún padre, padrastro, tío, familiares o amigo. Existe también otro muy importante que hay que determinar, el cambio emocional. Lo vemos mucho en la escuela. Actualmente lo estamos viendo, padres de familia que me están escuchando, si su hijo ha sido un comportamiento agresivo en el colegio, en la casa, aislamiento, usted tiene que determinar esa forma de maltrato infantil, porque puede que el niño sea retraído, se quede callado en el momento, pero le está afectando emocionalmente hasta llevarlo a la muerte. Entonces hay que determinar esas situaciones y ventilar esa protección que nos da la ley de Código de Infancia y Adolescencia. Hay un momento también muy importante aquí en un evento que es el cuarto maltrato infantil, que es el trastorno alimenticio. Sé que muchos de los que me están escuchando, algún familiar de ustedes se ha sido víctima. Padres que tienen la custodia del menor, o madre, o abuelo, o tío, y el niño tiene un problema de trastorno de baja de peso o un trastorno de pesos activos. ¿Por qué? Porque el metabolismo del niño le está afectando por algo de maltrato psicológico por parte de algún familiar. Entonces ese es el cuarto que tú lo puedes detectar, no solamente quemadura, golpe, hematoma, comportamiento. También es muy importante analizar el último, el abuso sexual. ¿Cómo tú analizas un comportamiento sexual? Se da mucho ese comportamiento a nivel familiar. El niño ha sido víctima de un abuso sexual por parte del padrastro. ¿Cómo lo detectas tú? ¿Cómo determinas tú
Derecho y Propiedad cuenta con especialistas para darte cuáles son los procedimientos legales que tú puedes ejercer ese derecho contra el menor, porque no solamente es el Estado que tiene que proteger, no solamente es el padre que ha sido víctima de su hijo, sino tú también como ciudadano colombiano tienes el deber de velar por esa protección del menor que ha sido abusado en ese momento por cualquier persona malintencionada. No solamente la penetración se da en el momento, sino también psicológicamente maltratan al niño y lo humillan y esa violencia se da. Hay que analizar diferentes formas, pero nuestra ley nos da 5 formas de tú denunciar y corresponde analizar, porque esto es muy complejo. Los procedimientos legales están, tú lo tienes que hacer valer. Esa garantía te la dan y hay derechos no solamente constitucionales, sino también penales. Tú puedes el derecho de denunciar en cualquier circunstancia. Bueno, realmente este tema es muy importante, doctora, como usted lo ha venido mencionando, no solamente para los padres de familia que de pronto nos están viendo en este momento a través de nuestras redes sociales, sino también para nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿cuáles serían esas formas de maltrato que puede sufrir un niño? Existen diferentes formas de maltrato y categorías, fundamentadas y legalmente establecidas para esa violación o perjuicio del menor. Primordial, el maltrato físico. Sé que muchos de los que están escuchando hoy, su hijo ha sido maltratado en el colegio. Su hijo ha sido maltratado por cualquier docente o cualquier familiar. ¿Cuál es ese maltrato físico que tú le das? Es una agresión, no solamente de quemaduras, es una agresión irresponsable sobre el adulto, sobre el menor, ya sea niña, niño o adolescente. Ese menor se encuentra en un estado de peligro. ¿Por qué? Porque ha sido violentado por un adulto, ha sido violentado por un padrastro, ha sido violentado por el docente, físicamente lo maltrata y eso es establecido que se dan unos procedimientos legales ante medicina legal también. Existe un maltrato muy conocido y muy consecuente que se nos da diariamente a los menores, que es el maltrato psicológico. Hay menores que han sido maltratados, tú lo puedes denunciar. Tú que me escuchas, padre de familia, tú que me escuchas, ciudadano, tú que me escuchas, docente, funcionario público. El maltrato psicológico se está dando a nivel del país sobre los menores. Los menores han sido psicológicamente humillados, violentados. Psicológicamente el menor se encuentra retraído en un estado de salud emocional que lo lleva hasta la muerte. Lo vemos diariamente como jóvenes cometen suicidio, como jóvenes están actualmente tratando de salir de una situación psicológica y no tienen esa ayuda primordial. Tú que me estás escuchando en esta mañana, Derecho y Propiedad cuenta con los especialistas para que tú puedas analizar, denunciar y determinar en qué secuencia se encuentra esa persona, porque el maltrato psicológico nos lleva no solamente permanente, el Estado tiene el derecho de restablecer ese derecho, pero tú tienes el derecho también de hacerlo como padre de familia que te encuentras afectado, porque sé que muchos de los que me están escuchando en esta mañana, sus hijos han sido víctimas de ese maltrato, hasta de un compañero lo vemos diariamente. Vemos también un maltrato muy conocido, que es el abuso sexual. El abuso sexual no solamente maltrata a la persona psicológicamente, sino también lo marca en su vida emocional. Lo conlleva a una niñez, a una adolescencia, a perderse en cualquier situación. No esperes que tu hijo, tu familiar, tu amigo llegue a ese estado. El abuso sexual tiene sus procedimientos legales por una denuncia penal y existe una pena, existe también para esas personas que muchos los vemos y los conocemos, que han sido denunciados por abusar, el padrastro, la madrastra, padre, familia. Tú tienes el deber de denunciar esa situación. También se da un maltrato de negligencia o descuido del menor. Este tema es muy importante para todos los que me escuchan. Padres de familia que son reconocidos legalmente para el cuidado de su mamá, de su papá en ese momento del menor, o un abuelito, un tío, el padre lo descuida. El padre no tiene nada que ver, no solamente en la parte escolar, sino la parte también de nutrición, la parte también emocional. ¿Tú qué puedes hacer en ese momento? Tú puedes denunciar a ese padre de familia. ¿Por qué? Porque la ley le da la protección a ese representante legal para el menor. ¿Qué hace? Hay un descuido, una negligencia. El niño no come bien,
está mal descuidado, el niño tiene maltratos no solamente psicológicos, sino descuido personal. En nuestro ordenamiento jurídico, el Código de Infancia y Adolescencia nos da los procedimientos legales, la Constitución, pero existen normas que establecen esas formalidades. Es muy importante, todos los que me escuchan, hay padres de familia que se encuentran en estos momentos divorciados o se encuentran separados legalmente o de hechos, que dejan el cuidado a su niño a la madre, o viceversa, o al padre, o le dejan la custodia provisional en ese momento al abuelito, a un representante legal familiar. Es muy importante determinar, cuidar ese menor, pero si tú determinas que ese niño ha sido descuidado, no importa que tú no seas familiar, profesor, docente que me escucha, padres de familia que me están escuchando en este momento, es muy importante determinar en qué forma está siendo víctima ese menor, ese niño, esa niña o ese adolescente. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho y el deber de colocar una denuncia, no solamente penal, sino unos procedimientos que nos da la ley. Derecho y propiedad te puede ayudar en todas las formas, no solamente sino guiarte y buscar las estrategias jurídicas para determinar en qué se enfoca ese maltrato, esa violencia que nos da en ese momento el menor. Abuso sexual, explotación, lo estamos viendo laboralmente. Muchas veces en los noticieros ustedes se dan cuenta cómo han sido explotados los menores de 18 años en Gran Abasto, cómo se determina ese menor si ha sido maltratado por abuso psicológico, descuido del papá o de la mamá, o tú lo puedes determinar. ¿Cómo lo determinas tú? Enfocando cada situación que se encuentra el menor. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante que conozcamos qué leyes protegen a los menores precisamente de este maltrato infantil. Existen leyes, existen reglamentos, pero el Código de la Infancia y de la Adolescencia es el que te va a determinar a ti cuáles son esos derechos que han sido violados en esos momentos. Y no solamente el Código Penal también determina la causa de esa violación carnal con menores de 14 años, con menores de 13 años, con menores. El código no solamente te implementa el Código de Infancia y Adolescencia, hay leyes que determinan denunciar también, que es el Código Penal, que hay unos procedimientos legales que determinan la causal de ese maltrato, que puede ser por abuso sexual, por maltrato físico, por maltrato psicológico, por descuido. También puedes colocar, esas leyes nos dan. El código también nos da el cuidado que tú tienes que tener en ese momento, que siendo representante legal tiene la custodia provisional o definitiva. Este tema es muy importante y muy complejo, pero solamente tú tienes que determinar la situación. La ley 1098 del 2006, ¿qué busca esta ley? ¿Qué busca en este momento para ti, que es el Código de Infancia y Adolescencia? Tú que me estás escuchando, docente, en este momento, tú determinas, este niño ha sido vulnerado su derecho, ese niño ha sido maltratado y no ha gozado pleno del desarrollo que da la ley, ese niño no vive en armonía, es aislado hacia los demás compañeros, ese menor que se encuentra en mi cuidado como docente. Como padre de familia, el menor se encuentra descuidado de pronto en el momento, un aislamiento, no tiene la armonía, no crece en un seno materno, no crece con armonía, no crece con un desarrollo en plenitud, sino es afectado psicológicamente. Tú lo puedes determinar, hay leyes y hay procedimientos en ese momento. Solamente tú tienes que identificar a ese menor en qué situación se encuentra. Bueno, doctora, precisamente como usted lo ha venido mencionando y nosotros también en el transcurso de estos diálogos jurídicos, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de proteger a los niños que están siendo maltratados y víctimas. ¿Cómo puedo de pronto denunciar a algún familiar o a alguna persona que conozca que está cometiendo de pronto este maltrato infantil? Claro que sí. Tú que me estás escuchando, el artículo 17 del Código de Infancia y Adolescencia nos da los procedimientos legales para denunciar. ¿Qué existe? Existen diferentes situaciones. La situación tú la tienes que determinar, que me estás escuchando. ¿En qué situación se enfoca el menor? ¿En qué situación está el adolescente? ¿En qué problema se encuentra? ¿O cómo le enfoco yo en este momento
Hay unos procedimientos legales que nos dan no solamente, sino el artículo 37 del Código de Infancia y Adolescencia, que establece los procedimientos legales. Entre los derechos del menor hay que protegerlo. Existe una garantía, existe una protección. Tú como ciudadano colombiano, tú como docente, tú como ente público, tú que me estás escuchando en este momento, hay unos procedimientos legales. La primera entidad que usted puede denunciar a ese menor que ha sido víctima de violencia, de abuso sexual, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero ¿cómo hago yo para dirigirme? Te preguntarás. ¿Cómo hago yo para determinar si ese derecho que ha sido vulnerado al menor, yo lo puedo denunciar? Existen sanciones penales. Existe el derecho de los niños que tú te lo puedes, pero ¿cómo hago yo? ¿Será que tú lo puedes hacer? ¿Será que yo como docente puedo denunciar ante el bienestar familiar que el menor ha sido víctima de su padre o de su padrastro, de un tío, de un amigo o de esa persona que ha sido ese menor? Claro que sí. La ley nos da unos procedimientos legales para hacerlo. Primordial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Existe una línea gratuita de 018.000, 24 horas, de lunes a domingo. Y existe también una línea directa de FAT del bienestar familiar que tú lo puedes denunciar. Pero tú para denunciar esa situación, tú te preguntas, ¿será que yo como persona natural o como ciudadano lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer como una persona anónima. Pero hay que tener unos procedimientos legales que nos da la ley para enfocarlo. En ese momento, tú lo puedes denunciar, pero hay que ventilar los procedimientos legales. Derecho de propiedad, pues, cuenta con unos especialistas que te pueden asesorar no solamente cómo determinarlo, sino las pruebas que tú puedes aportar dentro de ese procedimiento legal, que tú no puedes dejar que ese menor ha sido vulnerado. Tú que me escuchas, padre de familia, tío, sobrino, que ha sido víctima, tu sobrino, tu hijo, no solamente, sino un abuso sexual o explotación laboral, lo puedes hacer denunciarlo. Existen 3 formalidades. Si en tu municipio no existe, pues, línea directa, también está la personería, está directamente también el bienestar familiar, están las comisarías de familia. Son entes encargados de vigilar, proteger y enfocar esa situación en que se encuentra el menor. Doctora, aquí es importante que resaltemos nuevamente esos 3 mecanismos y esas 3 alternativas en los cuales cualquier ciudadano puede denunciar. Repitamos nuevamente de pronto esas líneas de teléfono, esas páginas de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que usted lo mencionaba, el horario de atención precisamente para que cualquier ciudadano tenga en cuenta esta información. Existe una línea 018.000, 018.000, 91 80 80. Está disponible 24 horas. Tú que me escuchas que tu hijo ha sido maltratado o abusado, porque muchos omiten ese para velar por ese derecho. Omiten, ¿por qué? Porque sienten temor en el momento. No sientas temor en denunciar. No sientas en este momento de que ese familiar, tú anónimamente lo puedes hacer ante esta línea. El menor, dice las circunstancias, existen unos procedimientos legales que hay que hacerlo. Derecho y propiedad pues te guiará, te asesorará y te implementará cuáles son las pruebas que tú tienes que aportar en ese momento. Existe una línea que es disponible 24 horas, que es la 437, todos los que están ahí me pueden anotar, 437-7630. Se maneja desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, son 24 horas, de lunes a domingo. Son 3 alternativas que tú tienes que hacerlo en ese momento para proteger y sobrellevar esa situación que se encuentra. No solamente ese menor, sino tu hijo puede ser víctima y tú tienes el derecho y la garantía que te da la ley para denunciarlo. Existen unos procedimientos legales, existen unas normas y existen una forma de hacerlo valer esos derechos a tus menores. No determines eso cuando ya el niño haya crecido con situaciones que de pronto vayan a afectar en el marco social de la vida del menor. Bueno, y es que aquí surge la duda precisamente a los padres de familias, a esos docentes y a los ciudadanos que denuncian este tipo de maltrato infantil,
¿será que hay que aportar o demostrar alguna prueba? Claro que sí. Si tú como padre de familia, ciudadano colombiano, tú como docente que me estás escuchando, si tú sientes una sospecha de que ese menor se enfoca en los 5 maltratos que nos da la doctrina: psicológico, físico, negligente, sexual, explotación laboral, tú puedes en el momento compartir que quiere denunciar esa información. Lo importante es determinar esa situación en que se encuentra el menor en peligro, en violencia y en maltrato, no solamente, sino quemaduras, hay padres de familia, padrastros, que estamos viendo diariamente, los niños han sido maltratados físicamente. Existe también tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión que nos da en este momento? Existe un equipo conformado, el Estado lo tiene, que es el bienestar familiar. Hay psicólogos, visita social, nos determina también en ese momento abogados inscritos, también la psicología. Hay momentos en que se dan unos mecanismos de defensa para el menor, que el Estado entre a ser parte como funcionario público para determinar en qué situación se puede dar. Tú lo puedes denunciar. Lo importante de en ese momento determinar en qué situación se encuentra el menor. Derecho y propiedad cuenta y podemos darte los trámites, podemos ayudarte en la forma de asesorarte y cuáles son las pruebas. Estas pruebas en abuso sexual, todos los que me están escuchando, medicina legal puede determinar si el menor ha sido víctima de abuso sexual. Lo vemos también en muchas ciudades del país, estamos viendo cómo los menores son víctimas del abuso sexual en diferentes ciudades, cómo han sido víctimas de la explotación, cómo han sido víctimas, cómo puedo yo determinar que ese menor ha sido víctima del padrastro. ¿Será que yo como ciudadano lo puedo denunciar? Claro que sí. Tú que me estás escuchando, docente, padre, ciudadano colombiano, funcionario, cualquier violencia de agresión, maltrato, humillación, quemadura, psicológico, abuso sexual, cualquiera de estos enfoques tú lo puedes denunciar. Existe no solamente la línea, sino existen unas leyes que van a proteger y van a sancionar ese delito que ha cometido ese adulto o ese familiar que se ve mucho en nuestro hogar. Derecho y propiedad también te va a dar las herramientas y los procedimientos legales en ese momento que tú necesitas. Medicina legal es un ente que trata de buscar esas pruebas, de ventilar esa situación. También se da con el Código de Infancia y Adolescencia, la policía. Ustedes ven que pueden denunciar a la policía para determinar, en ese momento llega pues, hay un equipo conformado de la policía a nivel nacional donde va a determinar y va a proteger ese derecho del menor que ha sido víctima de la violencia, que ha sido víctima del maltrato infantil. ¿Y qué hace el Estado? Bienestar familiar. Todos los que me están escuchando, sé que hay muchos padres de familia que han sido maltratados, no solamente el menor, y esa víctima que es tu hijo, o es un vecino, o es un amigo, tú lo puedes denunciar ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y puede ser una persona anónima, pero se necesitan unos procedimientos legales, se necesitan determinar y las pruebas hay que hacerlas valer en ese momento en medicina legal cuando se dan los procedimientos a nivel interno. Doctora, aquí es importante que usted nos informe y en su concepto usted cree que existen y cuáles serían esos métodos de prevención, sí, que nos pueden ayudar de pronto a disminuir el maltrato infantil aquí en nuestro país. Hay diferentes prevenciones. La prevención primordial aquí sobre esto es la línea 141. Es una línea directa, 24 horas. Tú puedes prevenir eso antes que se termina directamente. Hay disposiciones legales que se nos dan. Tú tienes que presentar esa denuncia. ¿Cómo hago yo como ciudadano colombiano, como padre de familia? ¿Cómo hago yo para prevenir esta situación? Muchos se preguntarán, ¿cierto? Hay prevención. La prevención cuando da unos procedimientos legales, determinar la causa y proteger ese menor. ¿Cómo determino yo esa prevención? Cuando yo, en ese momento, el menor ha sido víctima de abuso sexual. Un ejemplo,
Hay menores en diferentes ciudades, pues muchos, los que me están escuchando, que han sido maltratados y violados por los padrastros. Han sido violados. ¿Cómo yo hago para prevenir eso? Denunciando. Hay unas líneas que nos da la ley, tomando las herramientas y los procedimientos legales del Código de Infancia y Adolescencia. Prevenir es denunciar. Yo prevengo antes que suceda eso. Hay una ley que lo protege. Hay unos mecanismos de defensa que nos da la ley del Código, no solamente la Constitución Nacional en el artículo 44, sino el Código de Infancia y Adolescencia. Hay unos procedimientos penales también que se dan. Lo importante aquí es que tú determines la causa de esa violación, la prevención que nos da el Estado tiene el deber de protegerlo, pero tú también como ciudadano tienes el deber de denunciarlo. ¿Por qué? Porque ese menor ha sido víctima. Hoy puede ser esa persona, mañana puede ser un familiar tuyo o puede ser un amigo, y hay procedimientos que nos están dando la ley. En Colombia la explotación también se nos da en la parte laboral. Muchos niños en Granabasta han sido víctimas, han sido el bienestar familiar, ha ido ente, como muchos han visto, no solamente por el noticiero, han sido denunciados por la línea, por personas anónimas. Tú tienes los reglamentos, las herramientas, solamente tú tienes que prevenir esa acción determinando ante una denuncia. La denuncia, como se lo dije anteriormente, puede ser anónima. Yo sospecho de un maltrato de ese menor que el padre está abusando, que me están escuchando, yo lo puedo denunciar. La madre tiene el cuidado del menor, pero no tiene en verdad el cuidado, el vestuario, la alimentación. Yo puedo ir ante el bienestar familiar y ellos son un ente para determinar si ese padre se le quita el niño, si se va a un hogar sustituto, se hacen unos procedimientos legales y pueden perder hasta la custodia definitiva del menor o provisionalmente, dependiendo la causa pues y la situación en que se encuentra el menor. Entonces, hay procedimientos legales para prevenirlo. Solo tú tienes el compartir la información, denunciar, y el derecho y propiedad cuenta con especialistas para decirte cuáles son los procedimientos legales, cuáles son las pruebas que tú tienes que aportar en el momento, o qué situación se encuentra el menor enfocado en las 5 situaciones, que se encuentra el niño, ha sido quemado, el vecino, no solamente, el maltrato infantil se da mucho, padres de familia, abuelos, padrastros, amigos, familiares, educadores, se da en diferentes situaciones y formas. Solamente tú tienes que prevenirlo a través de una denuncia. Claramente, todo el daño, todo el maltrato infantil que han sufrido los niños, niñas y adolescentes, es necesario que ellos reciban un tratamiento especial precisamente para que puedan superar pues toda esta etapa tan difícil. Hablemos un poco de este tratamiento que ellos requieren. Este tema es muy importante. Todos los que me están escuchando, restablecer el derecho de ese menor que ha sido afectado, existen unos procedimientos legales. El bienestar familiar cuenta con especialistas en este momento, como son trabajo social. Hay derechos que son definitivos restablecerlos y hay derechos que no se pueden restablecer. Existen 2 formas. Son derechos que yo soy afectada por el abuso sexual y no lo puedo restablecer, pero sí se pueden dar tratamientos psicológicos a través de programas de prevención. El Estado cuenta con entes para ventilar esa situación en que se encuentra. Tú que me estás escuchando, si tú eres víctima de esos maltratos, jóvenes que me estás escuchando, padres de familia, tú tienes que detectar primero qué forma han sido maltratados. Existen unos mecanismos de defensa que se pueden dar y alternativas. Tú te preguntarás, ¿cuáles son esas alternativas que yo tengo? ¿Será que yo omito esta situación que está viviendo ese menor? No. Existen alternativas, especialistas, trabajo social, psicólogo, especialistas para determinar, medicina legal también es un ente para determinar ese abuso sexual que ha sido el menor de 14 años o que ha sido violentada con quemadura, con hematoma o ha hecho comportamiento agresivo o el niño ha sido descuidado por el padre. Hay prevenciones, hay situaciones que nos dan unas herramientas. El Código de Infancia y Adolescencia nos da las herramientas a través de que también el Código Penal, que existe de acuerdo
al delito, pues existe una pena, existe una sanción también, y se hacen de diferentes formas. ¿Cuál es la forma primordial aquí? Establecer el derecho del menor. Que ese derecho que ha sido vulnerado nuevamente se restablezca, y el Estado tiene el deber de que ese menor tenga la armonía, la paz, y tenga emocionalmente vivir en un hogar. Todos los que me están escuchando, si tú ves que cualquier maltrato de un padre contra su hijo por descuido, tú lo puedes denunciar. ¿Lo puedes denunciar para qué? Para que determinen la custodia del menor. Y el bienestar familiar se encargará. Pero para hacer eso, para determinar si la custodia del menor se da o no se da provisional o definitivamente, tú tienes que aportar unas pruebas. Esas pruebas las determinan, pues, derecho y propiedad. En ese momento tomará las pruebas que tengas en el momento. Pues lo primordial aquí es prevenir, informar, trabajar en equipo y determinar la situación en que se encuentra ese menor que ha sido víctima de violencia. La sexualidad en este momento se da, mucho se está dando. Todos los que me están escuchando, sé que han sido víctimas, familiares, amigos, conocidos, de esa violencia sexual. Tú lo puedes denunciar. Padres de familia que tengan en este momento el descuido por negligente a sus hijos, también lo puedes denunciar, tío, primo, amigo o custodia, o cualquier situación que se encuentre en peligro inminente, violación, el menor, lo puedes hacer en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Lo importante aquí es determinar, informar y denunciar. Bueno, antes de finalizar, doctora, sí quisiera que por favor nos indicara a todos nosotros 3 conclusiones, las más importantes con respecto a visto en este tema el día de hoy. Sí, existen muchos procesos, padres de familia que han iniciado contra sus hijos que han sido maltratados por su madre, por abuso sexual del padrastro. Son situaciones que se nos están dando diariamente, el abuso sexual. Muchos omiten esta situación de callar, no se queden callados. Busquen una estrategia jurídica, derecho y propiedad, pues le buscará la manera de denunciar el delito o la situación de peligro en que se encuentra el menor. ¿Con qué? Enfocándose con los procedimientos legales, basándose, claro, en las leyes y determinando las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en que ocurrieron los hechos. Los maltratadores infantiles en Colombia se puede determinar primordialmente la familia. Segundo, amigos. Tercero, conocidos. Cuarto, personas ajenas. Quinto, situaciones que se presentan no solamente al cuidado del menor. El bienestar familiar también es un ente vigilador, protegedor de ese derecho que ha sido vulnerado. Existe otra alternativa que se puede dar, que es el maltrato psicológico. Que con la situación de la pandemia, muchos menores cambiaron a un régimen de virtualidad a presencial. Vienen con un estado psicológico que se está dando a nivel de escolar. También el padre de familia tiene el derecho a que ese docente vele por la situación del menor, porque a nivel general también hace parte de una violación o de un maltrato psicológico los padres de familia, pero también los docentes en ese momento, porque el menor es retraído, situaciones que se le presentan por humillación por parte del padrastro, humillación por parte familiar o amigo o el compañero de estudio, también lo maltrata psicológicamente al menor, y el menor tiende a tener aislamiento sobre esa situación. Tú lo puedes prevenir, es un momento en que te da las herramientas jurídicas para realizar ese procedimiento. Derecho y propiedad, pues, ventilará, es un tema muy complejo, es un tema de que es muy amplio en el sentido de que las pruebas que tú tienes que aportar no solamente cuando se da el maltrato por violación carnal, es medicina legal, el dictamen de medicina legal, cuál es el resultado, cuáles son las pruebas para determinar quién es la persona. También existe un maltrato que es psicológico. El psicólogo se va a determinar a través de trabajo social cómo es el comportamiento del menor, hay un seguimiento por parte de ellos, y también hay un ámbito que nos da el lugar en que se encuentra en ese momento el peligro del menor, y el Estado tiene el deber de proteger ese derecho a través del bienestar familiar, a través de los
de la personería también y a través de la comisaría de familia. Solamente son entes de prevención, pero tú tienes la herramienta y la situación en que se encuentra el menor afectado en ese momento. La ley del código, el Código de Infancia y Adolescencia, nos da esa herramienta en su artículo. La Constitución, el Código de Penal, como te lo dije anteriormente. Sé que muchos de los que me están escuchando, si se encuentra siendo víctima de esa situación, cualquier menor, aquí en Derecho y Propiedad, pues contamos con esos especialistas que te pueden determinar cuál es ese maltrato que está siendo víctima, tu hijo, tu familiar, tu amigo, cualquier situación que se encuentre en peligro inminente ese menor, o un perjuicio. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en estos diálogos jurídicos con Derecho y Propiedad. Para mí ha sido un placer. Cualquier situación que se les presente a nivel familiar con el menor, denuncien. Derecho y Propiedad cuenta con unos servicios jurídicos especializados que te pueden dar una ayuda y unas herramientas y unos procedimientos que te dan sobre la situación en que se encuentra el menor afectado. Muchas gracias por la invitación. Que tengan feliz día. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy a estos diálogos jurídicos con Derecho y Propiedad. Recuerden que contamos con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna situación jurídica, no dude en tomar contacto con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales con @Derecho y Propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter. Derecho y Propiedad, la solución a sus problemas con alternativas legales. Y es que también los queremos invitar a que conozcan y hagan parte del Centro de Estudios Derecho y Propiedad, una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Síganos también en nuestras redes sociales con @Centro de Estudios EIP en Facebook e Instagram. No lo dudes, los esperamos.